Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar verdad acerca de el hijo pródigo. Esta parábola creo que todos la conocemos, pero hay algo muy interesante que explicar. No voy a leer porque entiendo lo que hay. Solo hay que explicar detalles que son importantes en el Señor. El hijo pródigo es una persona que Dios aguarda. O sea, es alguien que todavía no puede salir a proclamar el Evangelio. O sea, Dios está reservando a esta persona hasta que llegue su momento. Pero por la impaciencia, entonces el hijo pródigo habla a su padre diciéndole que le entregue su parte de herencia, porque él creía que ya estaba preparado para poder hacer su vida. Entonces, su padre insiste en que no había llegado el tiempo, pero el hijo insiste. Entonces, como el padre no puede hacer más cuando el hijo insiste, entonces su padre le entrega la herencia y el hijo se va. Entonces, cuando el hijo se va, termina de gastar todo lo que tenía. Al final se vuelve pobre. Entonces, después de todo eso, el hijo se da cuenta que aún no estaba preparado. Entonces reconoce su pecado y vuelve a su padre. ¿Qué es lo que nos quieren hacer entender en esto? Primero, lo que hay que entender claramente es que la parábola de Cristo no habla de cosas materiales. Es lo primero, porque mucha gente hoy cree que aquí se hablaba de cosas materiales. Aquí no hay cosas materiales. Aquí se habla de la riqueza espiritual, los dones que aún Dios ha guardado en nosotros. Pero todo eso tenemos que reservarlo. A su debido tiempo, el Señor nos enviará para que vayamos y proclamemos el Evangelio. Entonces, todo eso está en nosotros. Pero por no querer obedecer a Dios y vemos a la gente trabajar y somos impacientes, entonces salimos antes del tiempo y vamos y gastamos todo lo que teníamos dentro hasta que nosotros caemos. Mucha gente le ha pasado estas cosas. El Señor me reveló algo así en los principios, que yo quería salir cuando aún no era el momento y Dios me estaba diciendo espera, y Él me empezaba a revelar que cuando yo salga, qué es lo que va a ocurrir. Y yo veía sueños, yo sin entender. Veía cosas que estaban ocurriendo en el camino antes de que yo partiera, pero ya porque ya estaba impaciente. Entonces Dios me va revelando cosas. Que tenga cuidado, aún no ha llegado el tiempo. E iba ahí hablando, haciendo cosas, pero aún no había emprendido tan bien para predicar el Evangelio. Sí que hubo momentos donde quería salir y predicar a la gente, pero aún no había llegado el momento. Entonces yo iba. Amados hermanos y hermanas en la fe, Dios es bueno. Cuando miré delante, wow, dije gloria a Dios. Esto me hizo parar y retroceder. O sea que Dios nos muestra todas las cosas. O sea, de una manera que si nosotros no tomamos en serio nuestros caminos, vamos a acabar mal. Porque todo tiene su tiempo. O sea, el momento que Dios nos va a enviar para hacer algo, este momento ya está. Pero Dios quiere que aguardemos este momento. Pero nuestra impaciencia hace que nosotros desobedezcamos a Dios y empezamos a ir por ahí hablando por doquier, cuando todavía no es el momento. A cualquiera le ha ocurrido, pero por la misericordia de Dios el Señor me quitó rápido. O sea, lo que hay que entender que cuando no ha llegado el tiempo todavía, si tú empiezas a hacer una cosa, estás como decir un proceso de autodestrucción en tu vida.
Sé que todo lo que Dios te ha dado por dentro, esto se va a ir. O sea, muestra claramente la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, estos hermanos y hermanas que lo muestran por películas y también animación cristiana. O sea, ellos muestran realmente lo que ocurre. Estas monedas que ven al joven rico ir repartiendo, o sea, representan los dones espirituales que uno tiene dentro. Entonces, él lo tiene de repartir hasta que él mismo queda un pobre. O sea, te quedas sin nada en absoluto. Pero por misericordia, y si uno mismo reconoce que ha hecho mal, como hizo el hijo pródigo, entonces vuelve a su padre y se disculpa pidiendo perdón, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Señor le vuelve a recibir. ¿Por qué? Porque el hijo se había perdido. Porque cuando la Biblia habla aquí que el hijo se había perdido, o sea, tú vas antes del tiempo, te pierdes, porque aún el tiempo no ha llegado en tu vida para obrar. Dios te sigue reservando todavía puro, porque llegará el momento de entrar en acción. Entonces, cuando vas antes del tiempo, te pierdes allá. Todo lo que tenías dentro, riqueza espiritual, donde todo se va, porque tú repartes a todo el mundo, cuando no debe ser así. Entonces, al quedarte pobre y lo reconoces, porque Dios te va a revelar todas estas cosas, como me reveló a mí. Y gracias que lo que ya había repartido aún no había llegado lo máximo. Entonces, yo solito tuve que retroceder y parar, decir, no, esto no es la voluntad de Dios. Tuve miedo en esto, por eso paré y volví atrás. O sea que todo tiene su tiempo. Y esto es lo que indica la parábola del hijo pródigo, que nosotros debemos tener mucho cuidado. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su tiempo. Y Dios nos va a encaminar. Dios nos llevará que ya es tiempo de hacer algo. Porque Dios habla. Dios nos habla a todos. Pero a veces es necesario que uno mismo vaya a caer en un error para que entienda algo. O sea, es necesario a veces que vas a hacer una cosa, luego te ocurre algo. Esto te despierta que lo que he hecho no está bien. Entonces, lo que Dios te ha revelado antes, esto va a venir en tu cabeza y luego retroceder. Porque esto es lo que me pasó. Una vez que fui y hice algo, después de entrar, luego empecé a ver las cosas que Dios me había revelado. O sea, todo iba, pero a su curso. Si hubiera seguido más, hubiera caído. Por eso tuve que dejar todo y volver atrás y esperar el tiempo de Dios. O sea que nadie de nosotros tiene excusa, ni tendrá excusa ante Dios, porque el Señor revela todas las cosas. Y mucha gente han caído en esta situación. En vez de reconocer que han fallado, se han rebelado contra Dios y se han apartado. O sea que el diablo es tan astuto en estas situaciones que empieza a jugar con tu orgullo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en el Señor. Pero aquí vemos que el hijo pródigo más o menos reconoció su error y volvió a los brazos de su padre. Y esto es lo que Dios pide a todos, que si alguien ya ha fallado tanto y ha caído, que se arrepienta de veras, que haga fruto digno de arrepentimiento, porque Dios es misericordioso. Y el plan de Dios es que todos sean salvos y no que perezcan. Dios les guarde.